Bien, vamos a ir por partes, ¿ya? La primera pregunta sería, la importancia de la ética profesional para los periodistas y comunicadores. ¿Cuál es la relevancia que tiene la ética profesional para un periodista o comunicador en los tiempos actuales? Haciendo un especial énfasis en la coyuntura actual, ¿no? Con todo lo que son las redes sociales, lo que es la libertad de expresión, ¿no? Que las redes sociales ahora han democratizado el libre juicio, por así decirlo, ¿no? Y lo que ha permitido pues que ahora cualquier persona pueda ser juez y verdugo en muchos casos. Y esto ha abierto la ventana a infinidad de posibilidades, tanto buenas como negativas también. Y esto no solamente estoy hablando por periodistas, sino también para cualquier persona que se haga llamar líder de opinión, ya que ahora un influencer, por ejemplo, puede hacerse llamar líder de opinión, ya que puede generar tendencia, puede generar eh, algún tipo de resquebrar dentro de su misma comunidad, como parte de la misma, ¿no? En sus mismas redes sociales, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es un código de ética profesional, ¿no? Ahora estamos hablando de ética profesional, ¿no? Porque yéndonos un poco a las ramas, un influencer o una persona ajena al parámetro periodístico profesional, a la comunicación profesional, bueno, llámese así, no haber estudiado, qué sé yo, no debería ser considerado también un profesional entendido en la rama de las comunicaciones. Eso también quisiera preguntarte como una subpregunta a esta duda, ¿no? Que es la primera pregunta, ¿no? Bueno, Robbie, creo que es una serie, es una pregunta bastante compleja, pero vamos a tratar de resolverlas poco a poco. Quisiera empezar con esta frase emblemática de Stan Lee, creador en especial de un superhéroe que me encanta, que es el Hombre Araña. El tío Ben le dice a Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que al margen de la profesión o la especialidad que tú tengas, justamente hacerse llamar profesional eh, te lleva a que debas actuar con ética. Esto me lo decían en la universidad en los primeros años, ¿no? La ética es una cualidad inherente de un profesional. Entonces, yo sea comunicadora, médico o la profesión que tenga, debería actuar con ética y respeto a mi entorno, porque finalmente no es lo que el cartón dice que somos, sino nuestro accionar, lo que hacemos con los conocimientos, con este poder, ¿no? Entonces, eso con respecto al tema de la ética. Ahora, sí me gustaría destacar que independiente de la coyuntura, porque me comentabas, ¿no? En especial en esta coyuntura en donde todo es digital, bueno, ya realmente llevamos en un mundo que tiene, pues, casi cerca de 2 décadas siendo digital, obviamente hoy es más que nunca, pero creo que independiente del tiempo en el que nos encontremos, por un tema de valores, eh, confirmo y reafirmo, ¿no? La ética debe ser inherente. Ahora, respecto a tu consulta sobre los líderes de opinión, los Key Opinion Leaders, que en mi trabajo los solemos etiquetar como calls, que son las siglas justamente en inglés. Bueno, un líder de opinión puede ser cualquier persona realmente, no necesita ser un comunicador y en realidad la relevancia se la brinda la misma comunidad, la misma comunidad. Ahora, las redes sociales, el internet es, pues como tú has dicho, no un espacio orgánico que permite que se desarrollen bastantes dinámicas sociales, ¿no? Entonces, hay subculturas, grupos de Facebook, páginas de fans, y entonces cada una tiene su código de comportamiento.
Y cada uno de estos grupos valida qué está bien o qué está mal dentro de su concepción de comunidad. Son como mini sociedades, ¿no? Entonces, ahí es donde el Key Opinion Leader pues se desarrolla, ¿no? Ahora, los Key Opinion Leaders pues efectivamente no son profesionales, entonces técnicamente no se ciñen a ningún código de ética que esté estipulado por algún colegio profesional. Sin embargo, en base a las dinámicas que se dan en redes sociales, creo yo que las comunidades, como bien decía, establecen muy marcadas las formas en las que ellos esperan que estos líderes de opinión se comporten. Por ejemplo, cito algo muy cercano. El sábado o el domingo, en un noticiero de ATV Noticias, uno de los conductores del matutino hizo un chiste respecto a los nombres de los integrantes de una banda de K-pop. Creo que era BTS y si no estoy mal, era con motivo del cumpleaños de uno de los integrantes, que es Jimin. Pero este presentador, conductor, que en realidad es periodista, hace un chiste refiriéndose a los nombres de estos chicos y comparándolos con nombres de platos de comida, de chifa. Y su co-periodista, co-conductora, se ríe y sigue la broma, ¿no? Entonces, ante esto, la comunidad de fanáticos del K-pop y de esta banda, que son llamados ARMYs, hicieron tendencia al hashtag discúlpense ATV. Sí, era eso. Entonces, robaron un par de horas el espacio de Trending Topics y realmente fue algo que viralizó durante el fin de semana. La República sacó una nota sobre esta mención xenófoba por parte de uno de los periodistas conductores de ATV Noticias. Y eso tiene un gran impacto a nivel reputación. Entonces, este periodista no deja de ser un Key Opinion Leader. Lo que él pueda decir es juzgado para bien o para mal, como decías tú, ¿no? Entonces, esto es solamente un caso para mencionar, porque en realidad, así como ese, hay espacios en redes sociales en donde durante la campaña política electoral que tuvimos hace poco, la gente se fijaba mucho de lo que decían los influencers. Es más, hubo una crítica muy dura hacia los influencers que no tenían una opinión, que no expresaban o que por lo menos no promovían que la gente se informe para tener un voto pues más coherente. Entonces, yo creo que la mejor cualidad más allá de un código de ética es la responsabilidad social en el caso de estos Key Opinion Leaders, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad social total. Ellos finalmente son una marca y si lo llevamos más hacia el campo del marketing, es así, ¿no? Las marcas, las empresas deben actuar con responsabilidad social. Esa es una cualidad inherente de las marcas, de las empresas. No es un añadido, no es un diferencial. Entonces, todo lo que ellos hagan tendrá un efecto sobre la sociedad y se espera que este efecto sea positivo, que haya un ganar-ganar, ¿no? Entonces, el líder de opinión gana comunidad, con eso gana ingresos, visibilidad para generar publicidad, pero quien consume el contenido del Key Opinion Leader gana información que debe ser veraz, un impacto positivo para su comunidad, si esto es una marca, no sé, una ONG, cosas que beneficien al entorno, ¿no? Entonces, un Key Opinion Leader, un influencer también debe ser muy responsable con lo que dice o con lo que hace. Recordar que tiene un público que cree, o sea, pues porque los influencers técnicamente viven de su credibilidad, además de ser simplemente productores de entretenimiento, ¿no? Creo yo que por ahí va la cosa.
Y bueno, sería muy purista decir, ¿no? Ah, no, un influencer no es comunicador o no es profesional. Creo que ese es un campo, esa es otra conversación. Pero puntualmente lo rescatable es que cada persona que tenga el poder de comunicar para otros, lo haga responsablemente. Hay muchos influenciadores que los influenciadores tienen métricas y ellos saben quién los está mirando, si es un 50% de hombres, 50% de mujeres, si es 70% jóvenes de 18 años a 24, si tienen adolescentes menores de edad mirando sus redes sociales. Y eso es algo muy importante porque entonces ya deberías empezar a seleccionar, filtrar, moderar tu contenido si es que tienes responsabilidad social, ¿no? Y bueno, quien es inteligente sabe que justamente moderar su contenido de acuerdo a su público le va a ayudar a seguir creciendo dentro de esa comunidad. En el momento en el que empiece a romper el orden es cuando puede recibir ataques, críticas y desestabilizar justamente su posición de líder de opinión por causa de quizás eh, una mancha reputacional, ¿no? Porque dijo algo que no era, como el caso de este periodista que ahora es el más odiado por el army fanática de esta banda de K-pop. La segunda pregunta es, eh, basándonos en el conocimiento y el respeto de lo que dice la ley de la radio y televisión sobre los códigos de ética, ¿no? ¿Tú crees que exista, que se respeten los mismos actualmente, que los patrones que actualmente se han impuesto o se están sobrellevando, se están respetando o que debería existir algún cambio como tal en la ley de radio y televisión con los códigos de ética? Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? El horario de protección al menor, ¿no? De la programación que se puede transmitir en ciertos horarios ya de por sí es en muchos casos deplorable. Eso deja mucho que desear y eso ya de por sí podría ir incluido en el código ético, ¿no? Que ya está incluido como tal, pero que es en sí un saludo a la bandera, ¿no? Es solamente una inclusión a priori, ¿no? Porque a la larga lo que realmente importa en un canal de televisión, en un medio de comunicación tradicional, o incluso en las redes sociales es que se produzca, ¿no? Que el contenido genere algún tipo de resultado, ¿no? Que genere dividendos a fin de mes. Entonces, el código ético, ¿qué tan relevante es, ¿no? ¿Tú crees que de verdad existe un respeto de estas normas como tal? ¿O al final son solamente, al final del día son solamente lo que se ha mencionado, ¿no? Un saludo a la bandera. ¿Y qué clase de acotaciones, qué clase de cambios sugerirías tú como comunicadora? ¿Qué clase de coyuntura, de qué clase de cambios coyunturales en base a estos contextos actuales realizarías en el código ético, o al menos una sugerencia, ¿no? Tal vez para que sea lo más conciso posible, ¿no? En base a tu experiencia profesional. Bueno, en base a mi experiencia profesional, lo que sucede es que yo me he desarrollado en el tema de relaciones públicas y si bien es cierto, he tenido cierta cercanía y apreciación respecto a lo que hacen los medios, creo que puedo hablar desde afuera como un tercero, con una mirada bastante objetiva, ¿no? Pero sí cabe, que quiero resaltar que es desde afuera, ¿no? Entonces lo que yo percibo, lo que yo veo es que efectivamente no hay una crisis de valores en los medios, sean televisivos, radiales, pero no podemos o sea, decir, bueno, todo está mal, ¿no? Generalizar la situación, porque hay periodistas, hay productoras, hay medios, espacios que sí se remiten al tema de valores,
a los códigos de ética, mientras que hay otros que efectivamente eh, es evidente que tienen un sesgo o que hay una intención quizás mucho más comercial, a veces empresarial, ¿no? Que sigue la línea editorial de algún medio y que quizás en ese momento deja de ser objetivo. Eh, Creo yo que eso está fallando en estos momentos, que hay una crisis de valores por un tema de intereses. Y bueno, es difícil, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde podrían hacerse las mejoras? Yo creo que las mejoras podrían ir desde la parte de la educación. Obviamente la regulación va a ser un factor muy importante, pero creo que la educación y la formación desde las universidades va a ser un buen paso, ¿no? Y bueno, digo desde las universidades, porque en realidad deberíamos hablar de formar ciudadanos en general, ¿no? No solamente el que va a producir el contenido de comunicación en un periódico, en una radio, sino ciudadanos que puedan conocer sus derechos y sus deberes y que en el momento en el que detecten que un medio está vulnerando sus derechos y que está haciendo algo mal, tengan la capacidad de denunciarlo, de decir, esto no lo voy a consumir. Pues yo, yo entraría en la categoría de millennial, pero siento que las siguientes generaciones, los centennial, son ciudadanos mucho más activos, que tienen justamente esta capacidad de decir esto está bien, esto está mal, pero decirlo, ¿no? Porque creo que hubo un momento en donde los jóvenes simplemente dejaban que las cosas sucedieran y más bien preferían no opinar, ¿no? Entonces veo que hay bastante proactividad por parte de esta generación que sale a marchar, que deja de consumir, que denuncia en redes sociales el perfil de algún periodista que no está haciendo las cosas bien y consigue que esa cuenta se bloquee, ¿no? Entonces creo yo que la responsabilidad viene de todas partes, ¿no? De quien hace y de quien consume. Los consumidores hoy día son mucho más inteligentes, están más conectados con la idea de responsabilidad social y del beneficio colectivo. No solamente se trata de decir, bueno, compro esto porque es reutilizable, reciclable, cumple con las 3 Rs. Creo yo que esto ha calado a más esferas o a más aspectos de la vida social, ¿no? Entonces, eso. Y por el lado de la regulación, pues creo que falta más finura o agudeza por parte de las instituciones que les corresponde regular, ¿no? Pero es que en este caso existe un colegio de periodistas, un colegio de relacionistas públicos, instituciones que regulan a la radio y a la televisión. Sin embargo, en esta parte, ¿no? Las autoridades o las instituciones que regulan esto deberían estar al más pendiente, se deberían hacer comisiones. O sea, en este momento quizás no es la prioridad, no es el punto más urgente a trabajar. Tenemos una crisis sanitaria, evidentemente eso ha desestabilizado la economía, tenemos crisis sanitaria, crisis laboral, en este momento se está planteando el tema de educación, o sea, hay, hay temas que nos han hecho tener que ponerle pausa a otras cosas, pero eso no significa que esto tampoco no sea importante. Entonces, creo yo que podríamos pensar en que se hagan comisiones que revisen justamente eh, la efectividad que tienen estos códigos de ética, los artículos que nos avalan como consumidores de medios y también que ponen justamente sobre la mesa cuáles son los deberes y responsabilidades de lo que producen los medios. No soy
particularmente especialista en leyes. Estoy hablando, como te dije desde un principio, desde una posición de observador, ¿no? Ahora, mi campo actualmente son las redes sociales y en redes sociales eh, lo que te podría decir es que es tierra de nadie y que hay muchos vacíos legales en ese espacio digital. De hecho, mi papá es abogado, es catedrático, y él viene capacitándose constantemente en lo que es derecho digital. Y yo entiendo que es una cosa, es una especialidad que se viene formando, forjando con el día a día, con cada actualización que tiene una red social y es bastante acelerado, la verdad. ¿No? Mark Zuckerberg tiene muchos problemas y eso solamente para citar el caso más conocido. Mi recomendación para los comunicadores, para los futuros comunicadores o comunicadores en formación que me escuchen es que eh, actúen con valores, actúen con responsabilidad social y que siempre piensen en que el trabajo que están realizando, sea un diseño gráfico, sea una locución radial, sea la elaboración de un guión para un corto o una nota periodística, deben hacerlo pensándolo en la persona que va a recibir ese material. Piensen que su trabajo tiene impacto y que ayuda a construir sociedad y a educar y formar a ciudadanos. Entonces, en esa línea, sean fieles a sus valores y sean fieles en seguir forjando un país con personas que nos ayuden a seguir creciendo y ser mejores cada día. Bien, en primer lugar, buenas noches. Álvaro, quisiera saber, bajo tu perspectiva, bajo tu conocimiento, ¿cuál es la importancia profesional para ti que tiene la ética profesional para los periodistas y comunicadores? Como artista profesional, como músico, eh, el mundo de las comunicaciones se perfila con una perspectiva completamente diferente. Las comunicaciones se ven como un ente externo eh, que normalmente trabaja como, como un complemento a tu vocación. Sin embargo, también con tu experiencia en legislación, ya que tú también eres abogado, te ha permitido tener lo mejor de ambos mundos y sumergirte también, ¿no? En lo que respecta a la coyuntura profesional de las comunicaciones, ¿no? Entonces, también has podido ver de primera mano que el periodismo y las comunicaciones pueden ser un mundo bastante complicado y sumamente corrupto en muchos casos. En todo caso, yo quisiera que me pudieras responder eso, ¿no? Bajo tu perspectiva, tanto como artista profesional como también como abogado, ¿cuál es la relevancia ética, de la ética profesional para los periodistas y para los comunicadores, ¿no? En base a un comunicador relacionado con respecto al mundo del arte y también bueno, ¿no? También qué tan complicado puede ser la libertad que existe hoy en día con la apertura, con la democratización existente al concepto de la libertad del juicio objetivo, por así decirlo, ¿no? Ya que hoy en día existe bueno, hoy en día la mayoría de personas pueden ejercer como juez y verdugo, simplemente como juez y verdugo en cualquier contexto, ¿no? Con las redes sociales todos pueden juzgar, pueden opinar de la manera como más les plazca. Y es algo muy complicado hoy en día, ya que nos estamos alejando de los parámetros clásicos del profesionalismo per se que se tenía del periodista clásico, ¿no?
Yo quisiera saber tu opinión en ese contexto, ¿no? Y que me dijeras cuál es la perspectiva o qué recomendación podrías dar incluso a un profesional que se digne a seguir esta vocación que es el mundo de las comunicaciones. Bueno, quizás mi opinión puede que no sea la más popular respecto de estos temas de la ética de un periodista. En general, tengo la idea de que la ética es un tema muy individual que se refiere principalmente a un ordenamiento interno. Hay un deber ser quizás general, pero la aplicación práctica al final es personal. En ese sentido, la idea, o mejor dicho, el ideal de una persona que se dedica a esto tendría que ser perseguir un fin de sinceridad, básicamente, ¿no? De honestidad respecto de lo que comunica dentro de este mundo periodístico. Pero justamente la ética al ser un tema tan individual, no podría ser perseguido, por así decirlo, ¿no? Si es que tú no la cumples. Es como que te persigan por... La persecución podría ser social, digamos, ¿no? Pero no desde un punto de vista de un sistema penal o de un sistema administrativo o estatal, etc. En, ahí, bueno, podemos traer a colación justamente todos estos fake news, ¿no? Que se han dado a diestra y siniestra respecto de mil y un cosas políticas o de salud pública. En general, existe la posibilidad de que al ser humanos los que comunican tengan errores humanos, de guiarse a través de conflictos de intereses o intereses personales para poder emitir una opinión determinada sobre un tema que de todas maneras puede ser muy objetivo y que puede ser tergiversado para cumplir con esta finalidad ulterior que tendrían los comunicadores al no ejercer éticamente sus deberes, ¿no? Esto, bueno, los casos de los fake news de Willax, por ejemplo, los fake news de Facebook, o de estas medicinas alternativas, mil y un cosas que podrían estar cayendo en la directa falsedad, ¿no? Pero al fin y al cabo, estas comunicaciones son personales, ¿no? Son de sujetos que tienen una idea determinada, que buscan un fin determinado, pero que en tanto no están ofreciendo directamente la compra o venta de un producto y asociándole características falsas a este producto, no tendría que ser punible por parte del Estado, sino simplemente condenado por la sociedad y esclarecido quizás por parte del Estado, ¿no? Digamos, el canal estatal lo que podría hacer es decir, oye, esta persona está mintiendo por tal, tal, tal y tal cosa, y ya está, expuesto. Pero el que quiere decir lo que quiera en su periódico, en su canal estatal, en lo que sea, mientras esté financiado, en el canal estatal no, ahí es diferente. O sea, el que quiera decir lo que considere necesario en su canal privado, en su periódico privado, sin recurrir a fondos del Estado ni recurrir a dinero de contribuyentes, puede hacer lo que quiera, ¿no? Digamos que igual en la televisión siempre has tenido estos, ¿cómo se diría? Eh, los que hacen lectura de cartas, el tarot y los signos y todas estas cosas que no tienen ningún asidero demostrativo, claro. Igual lo siguen pasando en la tele, ¿no? Y no es que se les tilde de fake news. En ese sentido, la libertad tiene consecuencias negativas respecto de si alguien se cree lo que se está difundiendo falsamente, pero aún así estas consecuencias negativas son muchísimo menores que las consecuencias negativas del intervencionismo respecto de la posibilidad de comunicar algo, ya sea esto falso o verdadero, ¿no? El totalitarismo en general y el poder brindar la posibilidad incluso siquiera de un control por parte del Estado es peligrosísimo porque se presta en definitiva y históricamente se ha prestado a la censura. Y curiosamente en el caso del arte, que es donde yo también estoy un poco más metido directamente, es muchísimo más fácil caer en estos dilemas éticos, ¿no? O sea, en el caso de las fake news, digamos, hay un hecho objetivo que se está diciendo lo contrario a lo que es. En el caso del arte, tú puedes
éticamente fallar de la manera más brava posible, ¿no? Imaginemos que tienes que hacer una reseña de una obra, tú como el comunicador, y simplemente la obra no te gusta, pero como la obra es de un tal personaje conocido, digamos, ¿no? Que claro, puede a ti gustarte o no, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Lucho Quequesana, que es un autor muy reconocido, que a muchos les gusta y a muchos no. Imaginemos que a ti no te gusta, pero como es importante, tú podrías verte influido a escribir una reseña favorable e ir en contra de tus propios pareceres estéticos. Y eso también sería éticamente incorrecto, ¿no? Pero no por eso el Estado tendría por qué reprimirte a ti a pesar de que estás mintiendo, ¿no? O sea, de alguna manera estás mintiendo porque estás dando una apreciación que no va con lo que tú crees. Entonces, algo similar, quizás no de la misma forma, pasa con el tema de la fake news, de manera un poco más directa, más grotesca incluso, pero eso es, a mi parecer, muchísimo mejor que tener un método de control estatal paternalista de decirle al oyente qué es lo que puede escuchar y qué no. En todo caso puede sugerir qué cosa es falsa y qué no a través de un canal estatal, como te digo, pero no decirle qué cosa es buena y qué cosa es mala, de acuerdo a como si no fuera capaz de discernir el oyente. A veces no lo va a hacer, pero no puedes tú guiarlo de la mano, ¿no? Como papá Estado. Bueno, básicamente eso. Por otro lado, existe un concepto muy interesante que es, bueno, lo que es la ley de la radio y la televisión. Y dentro de la misma existen los códigos de ética, ¿no? Algo que tal vez tú como abogado conoces mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, uno como comunicador tiene un conocimiento fáctico del mismo, pero a pesar de todo ello, un abogado tiene una noción mucho más amplia de este concepto. Entonces, hay un respeto como tal de este concepto, de toda esta amalgama de normas que tenemos que apegarnos. Y muchas veces estas suelen ser solamente eso, ¿no? Una suerte de conocimientos a priori, suerte de saludos a la bandera, más que nada, porque al final del día nunca hay un ejercicio no hay una ejecución de estas normas como tal, ¿no? Bajo este parámetro yo quisiera saber, eh, tú, el conocimiento y el respeto que se le oscila a estas normas, ¿tú crees que de verdad exista? ¿De verdad hay un respeto a estas normas? ¿O es solamente esto, ¿no? Esa formalidad, por así decirlo, que hay en este mundillo? Es solamente ello, ¿no? Por todos los tantos millones de casos que han habido de corrupción, sin ir muy lejos, en lo que pasó el año pasado con el Ministerio de Cultura, el caso de Richard Swing y todo esto, deja mucho que desear a la perspectiva y sobre todo en un país tan carente de cultura como es el nuestro. Bueno, sobre todo en el mundo del arte, nos hace pensar a qué clase a qué clase de subcultura nos estamos subyugando, ¿no? A qué clase de ignorancia nos estamos aletargando, ¿no? Quisiera que tú me dijeras bajo tu perspectiva profesional, ¿qué recomendarías para que pudiera existir un equilibrio con el respeto, con la ejecución de las normas éticas, con el código ético de la ley de radio y televisión actual, ¿no? Y si la normativa actualmente impuesta es la correcta y si debería haber algún cambio como tal, ¿no? Tú sabes que el consumidor moderno peruano tiende a ser bastante, bueno, digámoslo de una manera que no suena ofensiva, mm, bastante festivo, ¿no? Mucho más inmediato. No busca ni desea un contenido tan complejo. Entonces, tal vez tenemos que apuntar las normativas bajo ese parámetro, o tal vez sí, efectivamente, tengamos que exigirle, ¿no? A la misma persona, al mismo peruano,
que se culturice más, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las estrategias bajo las normas jurídicas, bajo la ley de la radio y la televisión y los códigos éticos que existen como tal de emisión para que podamos ver qué programación emitir y qué clase de contenido emitir ante las masas para que podamos tener una población mucho más activa, mucho más pensante, ¿no? Cómo cambiar toda esta perspectiva, ¿no? Quisiera saber tu opinión respecto a ello, ¿no? ¿Qué clase de respeto tenemos que tenerles y cómo tenerle respeto a estas normas que cada vez son solamente un saludo a la bandera, una formalidad mera, solamente ello, ¿no? Eso más que nada, Álvaro. Ya, genial esa pregunta, Roberto, porque también se relaciona bastante con el tema que vimos en la anterior. Eh, yo creo que en, en general la humanidad, por así decirlo, siempre ha tenido la tendencia a establecer una normativa determinada que demuestra los principios y costumbres básicas para convivir en una sociedad y los pone de manera positiva en un ordenamiento jurídico, ¿no? Pero así como hay esta norma escrita, formalizada por el Congreso, también es lo que ha sucedido en muchos casos es que se generan ordenamientos paralelos en los que está institucionalizado el incumplimiento. Y vale la pena preguntarse cuándo este incumplimiento es o no eficiente, en muchos casos. Así sea la ley la escrita. Por ejemplo, en el caso de los ambulantes. Por ejemplo, el sistema de libertad empresarial en el Perú para poder tú generar empresa y poder concurrir en el mercado de manera eficiente, las tasas de inversión para poder llegar a esto acá en el Perú y poder crear una empresa siquiera por la burocracia es muy difícil, o sea, demora mucho y no todos están dispuestos a hacerlo ni tienen los medios para hacerlo. Ante esta falla, por así decirlo, de la regulación sobre los temas empresariales, lo que tienes como consecuencia es la informalidad, ¿no? Tienes todos los ambulantes que hay en Gamarra, que hay en todos los mercados, que son un porcentaje muy importante del sistema de mercado y que hacen también funcionar la economía tal y como la conocemos ahora. No sobreviviríamos, lo más probable, nosotros, sin informalidad. Entonces, en ese sentido, podemos valorar un poco la eficiencia que tienen estos sistemas paralelos, estos ordenamientos jurídicos paralelos, alejados de la letra escrita, ¿no? No digo que esto sea necesariamente lo que pasa en el ámbito de la regulación de radio y televisión y los principios éticos, pero por lo menos nos da a pensar y cuestionar que si efectivamente esta normativa no se está cumpliendo es quizás porque no debería estar siquiera, por todo el tema que ya también te comenté antes, ¿no? Eh, en realidad, a mí particularmente, Álvaro Campo, me hace ruido ver estos programas. Esto es guerra y afines, ¿no? Que fomentan mil y un valores poco gratos para cualquier sociedad, ¿no? Digo alguno que otro grato quizás, ¿no? Como la sana competencia, pero digamos que todos estos temas de amoríos, etcétera, no es, y de superficialidad, no es algo que normalmente uno quiera para su sociedad, pero ahí estamos una vez más abstrayéndonos a la idea de un Estado que tiene que proteger lo que piensan sus ciudadanos. Un Estado que le tiene que decir a los ciudadanos qué es valioso y qué no. Y eso es el caldo de cultivo para el totalitarismo también, ¿no? Tener un medio grande que te diga, oye, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que poner en tu tele, tú como canal de televisión tienes que educar a tu gente, ¿no? Porque, o sea, si pensamos nosotros que la televisión es la que tiene que educar a nuestros hijos, yo creo que estamos partiendo desde lo más
incorrecto posible en políticas educativas. Entonces, a mi parecer, esta idea de la regulación, por más que esté ahí y que uno pueda conocerla, incluso no debería estar. Simplemente la gente, los canales de televisión tendrían que poder pasar cualquier tontería que quieran. Quizás, bueno, el método, el tema del horario de protección al menor con temas de contenido sexual, sí es una vía que sí habría que mantenerla. Eh, Incluso lo de los semáforos, ¿no? Con contenido ya muy explícito, cosas de ese tipo. Sí, valdría la pena controlarla hasta cierto punto. Pero el decirle a la gente qué contenidos ver, qué contenidos escuchar, qué es bueno y qué es malo a través de la televisión privada, a mi parecer sí es muy peligroso y, y falto de toda libertad, ¿no? En ese sentido, pero no quiere decir que esté en contra, por ejemplo, del canal estatal, a pesar de que sea financiado por recursos públicos y que obviamente la empresa estatal siempre va a tender a ser ineficiente. Históricamente ha sido así, a pesar de que muchos políticos quieran decir lo contrario, la empresa estatal siempre ha trabajado a pérdida y nunca ha sido eficiente. Pero en el caso de radio y televisión, digamos que puede tener un sustento incluso constitucionalmente válido, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es básicamente que el Estado no va a hacer actividad empresarial de ningún tipo, salvo que haya una demanda insatisfecha, que hayan productos que no están siendo distribuidos a la sociedad porque son muy costosos de producirse en un estado de mercado libre, porque no les conviene a la gente invertir en ellos, digamos. Por ejemplo, en el caso de los contenidos culturales. A los canales de televisión grandes no les conviene producir contenidos culturales. Y no es porque sean viles y porque se quieren llenar los bolsillos únicamente y bla, 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 sino porque la gente no le interesan los contenidos culturales. Entonces, ¿quién soy yo, Álvaro Campo, por más que en algún momento me guste ver un concierto para violín no sé, de Vivaldi? Le diga a la gente, oye, tú tienes que escuchar Vivaldi. No, o sea, la gente es libre de ver y creer lo que quiera. No tengo yo por qué decirle nada en ese sentido. Entonces, si a nadie le gusta algo, simplemente va a estar condenado a lo propio, ¿no? O sea, yo soy compositor, lo que compongo lo escuchan una que otra persona en algún estreno, y así tiene que ser. O sea, si no llega a popularizarse, no es culpa de la gente, no es tampoco quizás culpa necesariamente mía, o de repente sí, porque no soy tan bueno como creía, pero la realidad es tal. O sea, si a alguien no le gusta algo, no puedes imponérselo, solo puedes mostrárselo. Ya si a esa persona le gusta, volverá a él, si no, no. Eh, y eso es la libertad, básicamente, ¿no? O sea, lo único que podemos hacer por fomentar nuestra cultura es ponerla en vitrina, mostrarla. No eh, condenar los gustos de la gente porque no sean, según tú, que estás más cultivado presuntamente, eh, tildarlos de incorrectos, ¿no? Entonces, por ese lado, lo único que se me ocurriría para poder fomentar esta clase de contenidos es mostrarlos, por ahí darles la oportunidad de ser escuchados, y si son lo suficientemente buenos, sobrevivirán. Y si son lo suficientemente buenos y no sobreviven, entonces posiblemente también requiera un tema de, de cultura en el sentido de difusión, ¿no? La educación es muy importante en ese sentido. Una vez que tú te educas respecto de la música y entiendes los conceptos básicos de la música, es que puedes también apreciar esta. Eh, y para eso, pero también necesitan tiempo. O sea, la música, el arte requiere tiempo para poder tú sumergirte en él. Si es que tienes una persona que está abocándose en sustentar su día a día porque no le alcanza para comer, porque tiene que estar viéndoselas por un lado u otro,
no va a poder simplemente darse el tiempo para poder buscar arte. Simplemente va a tener la inmediatez de los medios más rápidos que satisfagan sus necesidades de entretenimiento, porque su día a día ha sido terrible quizás para poder encontrar los medios básicos de subsistencia. Entonces no hay nada que se le pueda reprochar a una persona que no quiere buscar arte o que no le interese hacerlo, más que su propia condición y su propia realidad interna, ¿no?